Ahí está. ¿Estamos? Señor les bendiga, mi hermano. Vamos a dar inicio a este servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dando tres glorias a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias damos al Señor el poder transmitir un servicio para honra y gloria de Él, para que todos puedan de una u otra manera tener una porción de su Espíritu. El coro tiene la oportunidad para una alabanza. El himno 196. Me
vamos a estar haciendo una oración delante del Señor por este servicio que ha sido abierto en su nombre, para que todo aquel que lo vea y de una u otra manera esté observando en estas redes sociales también pueda ser bendecido de parte del Señor. Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, soberano Rey, soberano Creador, delante de tu santa presencia, Señor amado, postramos nuestro rostro, Padre Celestial, para pedirte que en tu gran amor, en tu gran misericordia, Señor, tú seas bendiciendo este trabajo, Padre amado, seas bendiciendo, Señor, estas transmisiones, seas bendiciendo, Señor, aquellos que, Señor, han tenido, Señor, en su pensamiento hacer este trabajo, Padre Celestial. Que esto, Padre Celestial, sea para tu honra, sea para tu gloria, sea para tu alabanza, mi Señor amado. Seas tú, Señor, llegando a los corazones, Padre Celestial. Seas tú llegando, Señor, a aquellos, Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, que, Señor, se han tomado su tiempo, Padre amado, para escuchar un poquito de tu palabra, para escuchar un poquito de ti, mi Señor amado. Que sea tú, Cristo de la gloria, el que les sea bendiciendo, el que sea llenando sus corazones, Padre Celestial. Si hay miedo en sus vidas, si hay miedo en sus corazones, Señor, seas tú quitándolo, Padre amado. Seas tú, Señor, dándole tranquilidad, dándole paz, dándole, Señor amado, llenura en su espíritu, llenura en su corazón, mi Señor amado. Que ellos también te puedan sentir, Señor amado. Que ellos también, Padre Celestial, puedan gozar de tu santa presencia, puedan gozar de ti, Señor amado. Puedan, Señor, sentirte a ti, mi Rey de Gloria. Si hay alguno, Señor, que no ha tomado la decisión, que no ha tomado, Señor, esa mancera, ese callado, Señor, si no ha tomado tu cruz, Señor, o le parece dura, le parece pesada, mi Señor amado, seas tú guiándole, seas tú fortaleciéndole, mi Señor, seas dándole nueva fuerza, seas dándole, Señor amado, nuevo ánimo, seas llenando su corazón, su vida, Padre Celestial, su familia, Señor, y sus vidas se sientan protegidas por ti, mi Cristo amado. Sea, Señor amado, en tu gran amor y misericordia, Señor, forzándonos, Señor amado, a nosotros, Padre Celestial, a, Señor, dar un poquito de ti, Señor, aquellos que no te conocen, aquellos, Señor, que no han llegado a ti, Padre Celestial, tomando de una u otra manera, Señor amado, nuestras vidas como ejemplo, Señor, Padre Celestial, y todo sea para honra, gloria y alabanza de tu santo nombre. Por Jesucristo te lo pedimos, nuestro Rey y Salvador. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, Rey. Vamos a estar entonando una nueva alabanza para honra y gloria de nuestro Señor.
Bendecimos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a estar leyendo un salmo de meditación para la honra y gloria de nuestro Señor, con el salmo número 126. Y dice así, para honra y gloria de nuestro Señor: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Nehueb. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Bendecimos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a estar pasando a la lectura de su palabra para que también se pueda alimentar aquel que está escuchando, aquel que detrás de una cámara o detrás de un celular está viendo esta transmisión, para que también sea alimentado su vida, sea alimentando su espíritu. Señor le bendiga. Bueno, que el Señor les bendiga. A todas aquellas personas aquellos hermanos que nos están acompañando y que van a estar viendo este video, ¿cierto? Una porción de la palabra del Señor. El Señor nos ha permitido poder llevar adelante esta exhortación de su palabra. No venimos con el único afán de que su palabra sea glorificada. Ya se han generado estas instancias en donde vemos pocos hermanos, ¿cierto? Acá en el templo, no vemos más de 5, pero estamos también cumpliendo en parte creyendo lo que dice la Sagrada Escritura, que basta que 2 se pongan de acuerdo, ¿cierto? En donde hay 2 o 3 en su nombre congregado, Él está en medio. Y pensamos y creemos firmemente que Dios está en este lugar y en su omnipresencia también está en su casa. Y donde 2 se pongan de acuerdo, ahí está Él en medio. Amén. Y al saber que Él está en medio, comienzan a suceder cosas maravillosas y pueden suceder cosas especiales, cosas que van más allá de nuestra lógica, de nuestro entendimiento. Y eso es lo maravilloso de nuestro Señor, porque si Él no quebrara estas lógicas, si Él no trabajara en el aspecto de lo sobrenatural, de lo que va más allá de lo que yo no puedo entender, sería fácil describir a Dios y dejaría de ser Dios, ¿cierto? Entonces, bueno, yo doy gracias a Dios por esta oportunidad que me han concedido, de esta confianza que han tenido de poder exhortar una porción de la palabra del Señor. Yo los quiero dirigir a ustedes a un pasaje de la Sagrada Escritura muy conocido, en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10. Ya vamos a extraer una porción de la Sagrada Escritura. De esa vamos a hacer un comentario y poder ser edificados. Su palabra es para edificación, consuelo, exhortación. Y es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien, dice su palabra. Estamos a estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, al estar atentos a su palabra. Bien, San Lucas capítulo 10, del verso 23 en adelante. Dice así la sagrada y santa palabra del Señor. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Que el Señor los bendiga en sus casas. Un saludo para todos los amigos, los queridos, aquellos que nos acompañan, a los pastores, ¿cierto? Si en algún momento están oyendo, los pastores de este lugar de Cabildo también, que el Señor les bendiga grandemente y también les guarde con todo lo que está sucediendo, ¿cierto? Con todo lo que nos encontramos viviendo en esta ola de preocupación y de angustia que hay en medio de tanta mala noticia que está corriendo en este tiempo. En medio de nosotros tenemos la palabra, una palabra que cuando me dieron la noticia de poder predicar, en realidad mi interés es siempre llevar adelante la verdad de la palabra del Señor. En esto recae el hecho de la responsabilidad que uno tiene de llevar adelante la Sagrada Escritura con una interpretación poco personal, más bien en el estudio, ¿cierto? Un poco más acabada de lo que yo quisiera interpretar o de lo que yo quisiera ver en la Sagrada Escritura. Bueno, aquí nos encontramos ante el Señor que está hablándole a sus discípulos y le dicen que ellos son bienaventurados porque muchos, ¿cierto? Muchos desearon ver lo que ellos estaban viendo, muchos desearon ver lo que estaba sucediendo en ese entonces y no lo pudieron ver. Los reyes y profetas que anunciaron del Señor deseaban ver al Mesías prometido y no lo vieron. Por la fe lo contemplaron y no lo pudieron ver. Y oír lo que el Señor le estaba diciendo y no lo pudieron oír, ¿cierto? Y dentro de esta conversación que el Señor tiene con sus discípulos, aparece un intérprete de la ley, ¿cierto? Un intérprete de la ley que se acerca al Señor y comienza a cuestionar algunas cosas. Y él hace una de las preguntas que nos tendría que interesar a nosotros, que les tendría que interesar a usted. Muchos no creen en la vida eterna. Nosotros creemos en la vida eterna. Creemos que el Señor resucitó y al tercer día se levantó suelto los dolores de la muerte. Él le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, mis seguidores estén conmigo. Si así no fuera, yo ya lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y la base de nuestra predicación, el fundamento de nuestra predicación es la resurrección de Jesucristo. Porque si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Así lo habla en el libro de Corintios, si que no me equivoco, en el capítulo 15. Entonces, creemos en la vida eterna. El tema que surge acá es cómo yo consigo la vida eterna. Y este intérprete de la ley, vamos a decir que era como un abogado de la ley de aquel entonces, vamos a contextualizar la palabra, era un abogado de aquel tiempo, que sabía de leyes. No era una persona neófita, no era una persona inexperta en la ley. Era una persona que conocía de la ley. Era una persona que interpretaba la ley, que se sabía la ley de memoria.
Ya la cultura del pueblo judío es respirar la ley. Ellos se recitan lo que para nosotros es tan complejo, se lo recitan de memoria a muy temprana edad. Lo que es tan complejo para poder entenderlo, ellos realmente lo interpretan de una manera que a veces uno queda sorprendido con la interpretación. Entonces ellos respiran la ley, la Torá, la Tanaj. Para ellos es la ley, una ley de vida y de muerte. Entonces, cuando se acerca un intérprete que era una persona acabada, una persona que andaba ahí en el más mínimo artículo, se acerca a Jesús para preguntarle, pero no para salir de dudas y corregir su vida, sino más bien para probarle, para casarlo, porque ese era el propósito de los intérpretes de la ley, de los fariseos, de los escribas, de todos aquellos, era casar al Señor, que se equivocara en una de las palabras para poder llevarlo a la cruz, para poder sacarlo, porque ya el Señor estaba haciendo una molestia. Y esto no era, no sé si, pero era la intención que se equivocara el Señor. Y se acerca con una pregunta para probarle, y lo trata, dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces, a mí me llama la atención que el Señor comience, cuando el ministerio del Señor, la Sagrada Escritura habla, Juan, y dice que la ley vino por medio de Moisés y la gracia es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque por medio de la obra nadie es salvo. Eso lo entendemos los que estudiamos la palabra, los que han leído la Escritura. Por obra nadie es salvo. Porque la salvación no es por obra, sino por gracia. Es un regalo de Dios, es un don divino. Esa salvación, esa vida eterna, es un don regalado por Dios. La paga del pecado es muerte, dice Romanos. Más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo de Dios. Y aquí el intérprete de la ley le pregunta: ¿haciendo qué cosa? ¿Qué obra tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor, yo creo que en algún momento le podría haber respondido: no necesariamente necesitas obra. Pero él sigue en esta conversación y le pregunta al Señor, y lo lleva a la misma ley. Y en esa ley le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Por qué? Porque el intérprete de la ley conocía la ley, sabía muy bien dónde estaban estos pasajes. Usted va al libro de Deuteronomio en el capítulo 6, ahí está escrito lo que aquí el doctor de la ley le está diciendo: amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y ahí en el libro de Levítico va a encontrar usted: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto el Señor en el libro de Mateo depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué entonces, hermano, el Señor lo lleva a esta situación, hermano, en el Señor? Porque una de las cosas que el Señor aquí le sigue diciendo: amarás al Señor, cierto, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Cómo? Haz esto y vivirás. ¿Cómo? Si no es por obra, para que nadie se gloríe. No es por obra para que venga yo, haga algo y obtenga la vida eterna. Hemos tomado este libro o esta parábola del buen samaritano para alimentar varias teorías nuestras que a veces irrumpen e interrumpen el verdadero sentido de lo que el Señor quiso decir. ¿Cierto? Entonces acá, él queriendo justificarse, porque él nunca quiso reformar su conducta. Él creía estar bien delante de Dios porque había una cosa que sí era, que él guardaba la ley, vamos a decirlo de esa manera. Yo estoy bien para con Dios, amo al Señor como me lo indica, ¿cierto?, el libro de la ley. Amo al Señor con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza, lo amo. Pero ahora surge la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Entonces, en virtud de esta pregunta, porque faltaba un 50% de la vida eterna, guardar el 50% del pasaje, ¿cierto? Tenía cumplido uno ya, tenía el 50% del pasaje ganado: amar al Señor por sobre todas las cosas, con su alma, con su mente, con su corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Ya tenía el 50% ganado, porque según este intérprete de la ley, ya estaba todo hecho hasta ese punto.
Pero ahora, para no equivocarme, Señor, siguen justificándose. ¿Quién es mi prójimo? Porque quiero tener esta vida eterna. Nunca quiso reformarse. Quería solamente justificarse. Justificarse en el hecho de poder, ¿cierto? De seguir cazando al maestro. Y ver qué es lo que dice el maestro en virtud de lo que yo, de mis planteamientos. Porque yo opino esto, ¿cierto? Yo tengo una opinión acabada con respecto a esto. Yo soy un maestro de la ley. Yo soy una persona que estudia la palabra del Señor. Yo soy una persona religiosa, una persona devota y tengo mi opinión con respecto a esto. Ahora necesito que tú me digas algo para ver si hay alguna discrepancia entre lo que yo creo en mi opinión personal y lo que tú dices como Señor. Entonces yo creo que a veces caemos nosotros, ¿cierto?, en el hecho de querer abastecer nuestras propias conductas, de querer abastecer nuestras propias formas, de querer abastecer nuestras propias maneras de ver las cosas y no darle lado y darle hincapié a lo que el Señor está diciendo. Buscamos de la Biblia para volvernos enemigos unos con otros. Buscamos de la Escritura para defender una postura en la cual yo estoy. Nos hemos vuelto doctrinarios en el sentido de que estas doctrinas, cuando alguien es maduro, estas doctrinas no nos separan. Pero cuando alguien es maduro inmaduro y maneja una espada como lo que es la Sagrada Escritura, lo único que anda generando es divisiones, contiendas, pleitos entre los hermanos, porque no ha manejado bien la palabra del Señor. Y ha desviado a muchos, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. ¿Cuántos no se han ido de las iglesias porque han interpretado mal la palabra del Señor? ¿A cuántos supuestos hermanos predicadores el Señor lo ha usado y han usado mal la Escritura y lo que tenía que generar fe generó dudas, desconciertos, iras, enojos y los hermanos salen lastimados de las congregaciones? Esto no ha pasado en esta generación, ha pasado en muchas generaciones, en donde muchos se han equivocado. Queriendo defender una postura, queriendo defender un formalismo, queriendo defender esa capa que nos caracteriza, ¿cierto? Y nos enfrentamos ante el Señor para que Él venga, ¿cierto? Y nos diga cosas. ¿Pero para qué yo quiero que el Señor me diga cosas cuando yo no estoy dispuesto a recibir las cosas que Dios me está diciendo a mí? Una vez estaba en la Ligua y conversaba con un pastor en virtud de una conversación que él tenía con una persona y que él quería salir de dudas con respecto a un tema. Y él me decía, yo fui súper simple. Lo que yo le diga a usted va a cambiar en alguna cosa la actitud que usted tenga ante Dios. No, yo solamente quiero saber, bueno, vaya a investigarla. ¿Por qué? Porque ahora es el hambre del saber. ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Qué es lo que dice John MacArthur? ¿Qué es lo que dice Scofield? ¿Qué es lo que dice la Reina Valera? ¿Qué es lo que dice el Códex de Alepo? ¿Qué es lo que dice la Tanaj? ¿Qué es lo que dice la Mishnah? ¿Qué es lo que dice el Talmud babilónico con respecto a lo que estamos hablando? Porque yo necesito una opinión acabada de lo que se está diciendo. ¿Pero para qué? ¿Por qué tú quieres saber algo del Señor? Porque si yo estoy aquí para escuchar y para leer la palabra del Señor, lo que yo quiero hacer es que el Señor, por su palabra, por lo que Él me está diciendo, vaya generando cosas en mí y me oriente hacia la vida eterna. Hay cosas en mí que yo necesito cambiar. Hay cosas en mí que yo necesito modificar. ¿Y quién me las puede corregir? El Señor por su palabra. No todo es perfecto en esta vida. No somos perfectos, somos humanos, cometemos errores, nos vamos amontonando de fallas. Y me acerco al Señor para no justificarme ni para aprender más, sino para obedecer su palabra. Me acerco al Señor para obedecer a lo que está escrito en ella, para que no ser un albergue de conocimiento sin sentir ni practicar lo que se me está ordenando. Nos justificamos en eso. Y claro, estaba cerca del Señor, pero eso no significa que Él esté cumpliendo lo que el Señor dijo. ¿Se acuerda usted en el pasaje capítulo 6 de Juan? Cuando Él empieza a predicar la palabra del Señor, su palabra era dura y muchos fueron los que retrocedían. Tu palabra es dura, Señor. Muchos son los que retroceden. Querés iros con ellos. El Señor no podía cambiar su palabra. Su palabra traía sanidad. Su palabra parecía muy dura la palabra, pero su palabra trae sanidad. En esta generación su palabra trae sanidad. No necesitamos andar cambiando ni variando la Escritura
porque se nos puede dañar una palabra u otra. Esto sí tiene que ser con misericordia. La Sagrada Escritura con amor y con misericordia se corrige el pecado y el hombre temeroso de Dios se aparta del mal. Esto se tiene que emplear con misericordia. Pero su palabra trae sanidad. La Sagrada Escritura, Pablo a Timoteo le dice, Timoteo, te encarezco que sepas cómo conducirte en la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Si las personas llegan a los templos y encuentran falsedad y encuentran mentira, ¿qué es lo que va? Salen desilusionados. ¿Qué es lo que ha pasado? Bendito sea Dios y santo sea el nombre del Señor. Este hombre insistía, ¿cierto?, en preguntar quién era mi prójimo, y encontramos la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es una parábola, hermano, que nos apunta para muchos al hecho de que el buen samaritano, ¿cierto?, se apiada de aquel hombre que había caído en manos de ladrones, cuando él venía descendiendo de Jerusalén a Jericó, ¿cierto?, cae en manos de ladrones, y estos, despojándole de todo lo que tenía, le golpearon, le hirieron, lo dejaron casi medio muerto. Y ya ahí agonizando estaba en el camino. Para los que no saben, Jerusalén se encuentra como a 300 metros sobre el nivel del mar, y Jericó es una de las ciudades que se ha encontrado que está como a 250 metros debajo del nivel del mar. Entonces habían caminos en estos acantilados. El Señor toma una referencia de algo que sucedía cotidianamente. Estas cuestas de casi 600 metros, ¿cierto?, 500 metros, eran verdaderas caídas, acantilados, en donde era propicio para los ladrones, para robar a los mercaderes. Era como el único paso que iba hacia Jerusalén desde aquella ciudad, ¿cierto? Y esto era algo normal que sucedía, que habían ladrones y robaban. El Señor se toma de esto. La Sagrada Escritura, cuando empieza Él a hablar de esto, estos misterios no son tan fáciles de poder interpretar. La Sagrada Escritura demanda un poco más de atención a lo que el Señor a nosotros nos está diciendo. Lo que lleva en su palabra no es la espada de dos filos que llega hasta los tuétanos de los huesos, que rompe el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces cuando vemos, cuando Él está agonizando en esta enseñanza, ¿cierto?, pasa el sacerdote, se da la vuelta, lo mira y sigue de largo. Pasa un levita que también descendía de Jerusalén y también pasa de largo. Y nos vamos a encontrar con que el Señor toma a un samaritano para poner de ejemplo, y conmovido Él con su aceite, con su vino, con su aceite, con sus vendas, Él conmovido a misericordia, ¿cierto?, toma sus implementos que quizás eran para la comida diaria, no sé, y ve a este hombre que está herido, que era un judío porque venía de adorar a Jerusalén, y nos encontramos que Él cura su herida, le pone aceite para poder calmar quizás un poco el dolor, el vino para poder hacer un aspecto de séptico, de estas cosas de que no se infecten las heridas, y las vendas para poder que cicatricen más rápidamente. Lo toma, ¿cierto?, sobre la cabalgadura, no sé, de algún tipo de asno, de caballo, en la enseñanza, y lo lleva al mesón, lo cuida el día y la noche, atento a esa jugada, hermano del Señor, a preocuparse por aquel que no era de su pueblo, porque los samaritanos no se llevaban con los judíos entre sí. Si podemos explicar un poco esto, hermano, el Señor lleva al mesón, lo guarda, lo cuida, le dice al mesonero: toma, te doy 2 denarios para que tú lo cuides y le des lo que necesita, y si hay algo más, ponlo a mi cuenta y yo cuando regrese te lo pago. Usted podrá decir, hermano, amigo, ¿por qué el sacerdote ni el levita
no hicieron nada. Unos dicen, porque está escrito en la Sagrada Escritura, el Señor toma esta referencia porque el intérprete de la ley conocía el oficio sacerdotal. El intérprete de la ley que se le acerca a Jesús conocía el oficio de los levitas. Y se da cuenta que los levitas y el sacerdote para el Señor no hicieron absolutamente nada en esta alegoría, en esta enseñanza que el Señor le está dando. No hicieron absolutamente nada. Ellos miraron y según la ley, unos dicen, ellos, producto de que ya estaba casi medio muerto y no sabían si estaba medio muerto, no podían tocarlo porque esto significaba que ellos se contaminaran y tenían que llegar a la casa a lavarse y a generar un ritual de purificación porque ellas eran personas especiales dedicadas a Dios. Los sacerdotes y los levitas. Los levitas, usted sabe que la línea sacerdotal viene por la parte de Aarón, pero los levitas eran otra familia de la tribu de Leví, al igual que Moisés, al igual que Aarón, ¿cierto? Pero que estaban en el servicio sacerdotal, ayudaban a que la línea de los Cohen, en este caso de los sumos sacerdotes, de los sacerdotes de la línea de Aarón, hicieran su trabajo. Y qué lástima es, hermano, ver que ellos obedecieron, hermano, del Señor, que cuando tenían en Miquea, ellos sabían de esto, que se agrada más del Señor de miles de años. No es lo que pide el Señor de ti, que practiques la bondad, que seas misericordioso. Eso lo sabían, ¿por qué no lo hicieron? Porque ellos tenían una enseñanza. ¿Se acuerda usted cuando el Señor va y le dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Esa era la enseñanza que tenían. Entonces, ¿cómo veían a los samaritanos? ¿Cómo veían esta situación ellos? Nos encontramos, hermano, en el Señor que veían a este medio muerto y en el afán de querer cumplir algo inmisericordia, en el afán de querer de llevar a cabo un ritual, de poder llevar a cabo una solemnidad delante de Dios que prácticamente no estaba valiendo absolutamente nada en ese momento, porque en este caso, hermano, esa persona requería de auxilio y de atención, no estaban haciendo absolutamente nada, no podían. Había algo que se lo impedía. Había una ley, una norma. Vino el buen samaritano, el que era odiado. Recordemos que los samaritanos vienen de una línea mestiza entre los sirios, asirios y los judíos y los israelitas que fueron deportados, ¿cierto? Se casaron, formaron esta nueva línea de samaritanos que vivían en Samaria, los samaritanos, una mezcla extraña que ayudaron a destruir un templo. Hubo una mixtura que no le gustaba absolutamente nada a los judíos y trataban a los samaritanos de traidores, la escoria. Al Señor lo ofendieron, le decían, no dijimos nosotros que este era samaritano y que tiene demonio, era lo peor de lo peor. Si alguien quería ofender en ese entonces a alguien, no era sacarle la madre, no era echarle un garabato del porte de un buque, era decirle tú eres un samaritano. Porque era lo peor, era la escoria de la escoria. Así se veía el samaritano. Cuando los hombres prefirieron, hermano, el Señor se daba la vuelta para no pasar por Samaria. El Señor tuvo piedad y dijo, es necesario pasar por Samaria. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que usted en su casa esté atendiendo y esté entendiendo lo que estamos hablando. Entonces nos encontramos, hermano, en el Señor, que el Señor toma tres figuras conocidas para el intérprete de la ley. No se salga del intérprete de la ley que está buscando la forma de saber cómo se obtiene la vida eterna. Y el Señor le está diciendo algo a través de estas tres personas. La ley, los profetas no podían hacer nada porque nadie puede salvar sino solamente el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nos encontramos ante este hecho, hermano, en el Señor, encontramos a un samaritano movido en misericordia, ¿cierto? Que toma de lo suyo. Él no está comprometido con esa ley. Él ve más allá de la ley y
y que no tiene por qué cumplir algo que no le correspondía. Él ve que hay una persona que necesita ayuda y extiende sus manos, saca de lo suyo para poder darle al otro, aquel que había caído en manos de ladrones. Saca vendas, saca vino, saca aceite, saca denario. Él saca tiempo, de su atención, de su esfuerzo. Sus proyectos quedaron de lado, su camino quedó de lado, a donde él iba quedó de lado, por atender a esa necesidad, por atender a esa persona que se estaba muriendo, era casi muerto, no estaba muerto, aún había una oportunidad y él no dudó en ningún momento de poder extender esa mano. Lo ayuda, está hasta el otro día y viene con esa voluntad y le dice al mesonero, ¿cierto? Todo lo que gaste de más, yo te lo pago cuando yo regrese. Entonces la pregunta que el Señor le sigue haciendo y ahora le hace el cambio. Porque yo al principio pensaba que lo que estaba diciendo el Señor era la actividad misma que nosotros tenemos y que buscamos, ¿cierto? Que no es mala, que es buena. Que tenemos que ayudar al prójimo. Que tenemos que saber extender la mano al prójimo. Que tenemos que tener necesidad de poder ayudar al otro. De que en los templos, de que en las congregaciones tiene que existir un movimiento social en medio de la iglesia. Que tiene que existir un movimiento que se preocupe por las necesidades de los ancianos, de las viudas, de los huérfanos, de los desamparados. Que tiene que haber un organismo dentro de la iglesia que apunte al hecho de poder trabajar con el nivel de separación. Ojalá existiese, ¿cierto?, más casas de acogida, alguna casa de acogida, un centro de huérfanos, de desamparados. Dios bendiga a las hermanas damas de blanco, aquellos que visitan las cárceles, aquellos que visitan los hospitales. Y quisiera yo en mi forma de pensar de que el Señor en su parábola o en su enseñanza nos está diciendo sigamos trabajando en esto, pero hay algo mucho mayor que esto aquí. Bendito sea el nombre del Señor. La pregunta es, el Señor le devuelve la pregunta a aquel que andaba buscando la vida eterna. Y le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Quién fue el más cercano de este que cayó en manos de ladrones? No hizo la pregunta, ¿quién es mi prójimo? No hizo la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo ahora? Porque si le hace esa pregunta, ¿quién es tu prójimo? El intérprete de la ley en su sabiduría le hubiese dicho, el que cayó en manos de ladrones, ese es mi prójimo. Pero el Señor ahora le hace una pregunta a y le dice, ahora, respóndeme tú a mí, ¿qué te parece? Dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Al reaccionar esto, yo me doy cuenta que es imposible hacer lo que el Señor le estaba pidiendo. El encargarse de esta forma de un extraño, el encargarse, el dar esto a un extraño, el amar al prójimo como a mí mismo, que lo que yo estoy haciendo en el otro, esto me lo estoy haciendo a mí mismo, que yo estoy haciéndome a mí mismo lo que otros quisieran que no hicieran conmigo, yo eso evito hacerlo para no recibir el daño. ¿Quién es el prójimo del que cayó? El que usó de misericordia. Entonces, yo no sé si el intérprete de la ley en toda su sabiduría y en todo su conocimiento se habrá dado cuenta él
de que el Señor, cuando Él estaba hablando, me da la impresión de que cuando Él estaba hablando de aquel que cayó en manos de los ladrones, era el mismo intérprete de la ley. Que cuando el intérprete de la ley medio muerto en su oscuridad, en su justificación, porque al no querer justificarse y al no amar al prójimo estaba completamente perdido. Hemos de entender que cuando alguien dice amar a Dios, yo no puedo pensar en amar a Dios si primeramente no amo a mi hermano que lo estoy viendo. Y es el cómo yo amo a mi hermano, es en referencia a cómo yo amo a Dios. Todo el amor hacia Dios se plasma en el amor a mi hermano. Quien no ama a su hermano no puede amar a Dios, porque Dios es amor. ¿Y cómo voy a amar a Dios que no lo veo y dejar de amar a mi hermano que lo estoy viendo? Es lo que enseña Juan. Entonces nos encontramos con que el Señor pone en este plano al intérprete de la ley, y el intérprete de la ley, véanlo usted, medio moribundo, intentando ser ayudado de salvar su vida con la profecía, con el sacerdocio y con el levita, y va a encontrar que no puede recibir ayuda, que esta ley se lo impedía. ¿Y por qué? Porque lamentablemente el decreto así estaba diseñada la ley, porque el fin de la ley es Cristo. En una instancia, hermano, en el Señor, se representa al buen samaritano como el Señor. Él fue el buen samaritano que recogió a esta humanidad, que despojado él, el hombre, de toda la humanidad y esa eternidad. ¿Se acuerda usted cuando habla el libro de Apocalipsis? Y le dice, tú eres por diosera, miserable, desnuda. Por tanto te aconsejo que unge tus ojos con colirio para que veas y cubras la vergüenza de tu desnudez. Al hombre se lo está diciendo, a la iglesia, porque estaba cubierta. El hombre cubierto pierde ese manto que podía ver a Dios, conversar con Dios. Esas vestiduras angelicales. ¿Cierto? Y ahora en esa herida viene el buen samaritano. Él cura las heridas. Recuerde usted que aquí hay venda, hay aceite, hay sangre, hay vino. Pero el fin de esto es hacer que el hombre se sienta que no es capaz por esas buenas obras reconocer que él ya estaba perdido. La parábola del buen samaritano apunta al hecho de la vida eterna. Porque de ahí parte. Es una respuesta a una pregunta tan esencial, la vida eterna. Yo estoy perdido, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo consigo la vida eterna? ¿Con buenas obras? No, mi amigo oyente. ¿Consigo la vida eterna con generar todo este tipo de cosas? No, mi amigo oyente. La Sagrada Escritura a nosotros nos dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyere en tu corazón que Jesús le levantó de entre los muertos, serás salvo. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y esta es la vida eterna, dice el Señor. En el libro de San Juan, en el capítulo 17, bendito sea Dios. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y acepten a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, hermano en el Señor, cuando Jesús estaba cerca de él, de este intérprete de la ley, le estaba diciendo, yo soy el más próximo a ti. Yo soy el más próximo a ti. Yo soy el que te vine a ayudar. Ahora tú haz lo mismo. ¿Qué significa eso? Necesito que me digas las necesidades que tienen. No, soy el más próximo. El Señor está diciendo, hermano, el Señor, tú eres el otro. El que si alguien quiere simbolizarme, si alguien quiere llevar adelante mi identidad, tiene que hacer esto que yo estoy diciendo. Ve tú y haz lo mismo. Hemos perdido la figura del Señor a través del tiempo. Esa figura de misericordia. Hoy nos preguntamos, ¿dónde está el Señor? El Señor lo tenemos, venga, aquí está el Señor. Pero vemos, hermanos, en el Señor, hermanos, en conflictos, en pleitos, en iras, en contiendas. Encontramos, hermanos, en el Señor que a veces criticamos a los judíos, ¿cierto?, por los tácanos.
Los tácanos eran todas esas envolturas de la ley, las interpretaciones que no dejaban ver a la ley, hermano, el Señor, y que borraban en el pasado la identidad del Señor. Porque esa ley, hermano, del Señor era cristocéntrica, apuntaba a Cristo. En la ley estaba esbozada, era la sombra de lo que habría de venir. Jesucristo en su plan de redención, pero tenía tanta envoltura por causa de esta interpretación y de estos comentarios exegéticos y profundos que nadie podía ver la verdadera palabra del Señor. Nadie podía ver esa luz de esperanza que estaba esbozada en los libros de los profetas, de los salmos, en el cantar de los cantares, porque estaba tan cubierto de estas tradiciones humanas, de estas tradiciones inventadas por hombres. Pero hoy yo me pregunto, el Señor está envuelto también. Envuelto en nuestra forma, y no mostramos esta identidad que el Señor a nosotros nos invita a que nosotros hagamos de Él. ¿Quieres tener la vida eterna? Ve tú y haz lo mismo. Vuélvete ese samaritano cercano, ese samaritano que pide la Sagrada Escritura. Hay gente que lo necesita más que nunca ahora. Nos hemos vuelto, hermano, el Señor, jueces y misericordia, como a esos sacerdotes, como a esos levitas. Se nos pierde la comida en la casa, se nos pierden las verduras. Hemos sido bendecidos, Dios me ha bendecido, Dios me ha bendecido. Sí, Dios lo ha bendecido. ¿Y qué está haciendo con esa bendición? ¿Le duele dar? Hoy está lleno de este materialismo. Está lleno. Yo me acordaba antes, hermano, del Señor, cuando a alguien le sobraba un pantalón, pasaba a otro, y ese pantalón duraba como 3 generaciones de hermanos, 4 generaciones. Hoy todo se sube a matuteo. Hoy no se regala nada, todo se vende. Hoy de todo se tiene que sacar provecho. Hoy de todo tenemos que tener un interés. Yo no doy punta sin hilo. Ya partiendo por la ley estamos perdidos, no tenemos vida eterna. Tú estás perdido, yo estoy perdido. Pero bendito sea el nombre del Señor, que la salvación no depende de estas obras, que tampoco tenemos que dejarlas de hacer, de llevar adelante la figura amorosa de Cristo el Señor. Esa amorosa, esa figura no separatista, que yo paso y no saludo a nadie, que yo me aparto de aquel mundano, que me aparto de esto. No estoy diciendo la iglesia apartada, porque somos santos, apartados para Dios, somos apartados para llevar adelante el poder del Evangelio. Pero ¿cómo vendrán si no hay quien les predique? Y en esta figura del amor, muchas cosas son, hermano, el Señor. Timoteo y Pablo, si es que no me equivoco, a los Corintios, le dicen, mire cómo me he ensanchado. O sea, entraron en mi corazón ustedes. ¿Cuántos corazones cerrados hay? Que no entra ni un clavo. ¿Cuántos corazones hay que ni siquiera entra un martillazo los rompe? Iglesias saturadas de intelectuales, saturadas de cabezas grandes, de hombres que con una hermenéutica, con una capacidad de poder entregar un sermón exquisito en conocimiento, pero cuando es el hecho de extender la mano, nada. Cuando hay que visitar a los ancianos, nada. Cuando hay que ir a recoger al que está curado ahí en la calle, nada. Cuando es el momento de hacer misericordia, nada. Cuando es tiempo de levantar las manos al caído, nada. Hemos fallado y nos hemos alimentado de nuestros egos buscando unas respuestas del Señor para alimentar nuestro conocimiento, pero no para hacer lo que Él me pidió que yo hiciera. Es un momento de poder reflexionar en su palabra. Usted es salvo por gracia. Sí, soy salvo por gracia. El Señor me salvó. Y de acuerdo a esta parábola, era imposible que por mis medios, viendo esta forma de amar, viendo esta forma de querer, viendo esta forma de conmoverse a misericordia, era imposible obtener el 50% siguiente de mi pasaje al cielo. Es imposible. Tenía que venir uno para poder pagar ese precio. ¿Y quién vino? El Señor, de una manera incondicional, a pagar ese pecado, a pagar esa falta, a sustituir lo que a mí me faltaba. Bendito sea el nombre del Señor. Santo sea el nombre del Señor. Esa figura de Cristo.
llevar adelante la figura de Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Santo sea Dios. Santo sea Dios. Que el Señor bendiga esta su palabra. Y levante, esto no es para hacer salvo las obras, pero que sí, que el Señor levante hermanos valientes, decididos. Se necesitan obreros. Hoy reinan los cascos blancos, reinan los ingenieros en medio de las congregaciones. Reinan. Nadie quiere ser siervo de Dios hoy, todos quieren ser ingenieros civiles, industriales, médicos, abogados, quieren ser grandes eminencias. No estoy diciendo que sea malo, sea siervo de Dios. Y ahí, en esa profesión, sea siervo de Dios. Dios a donde vaya te va a honrar. Porque Dios al que honra a Dios, Dios lo honra. Deja tu casco a un lado, deja tu capa a un lado, deja tu estatus a un lado. Que eso no sirve para esto. Lo que sirve aquí es que el Señor manda a buscar obreros a su viña, obreros para su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Hoy se hacen de rogar los hermanos. Se hacen de rogar, los pastores están como eso es lo que dice el apóstol, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo. Pareciera que hay que rogar a la hermandad de esta generación para que haga una o tal cosa. Y vamos perdiendo día tras día. La identidad de aquel que nos llamó. La identidad de Cristo el Señor. Hoy se ven los logotipos, se ven los títulos, ¿cierto? Soy un teólogo. No se ve al siervo de Dios. No se ve a aquel que va en busca de las almas perdidas. Se ve solamente templos saturados de gente que quiere llenarse de conocimiento y de condenación porque no hacen absolutamente nada. Santiago, para terminar, hay una contraposición entre Abraham en distintas posturas que se complementan entre sí también. Pablo enseña que por obra nadie es salvo, porque la salvación es por fe, es por gracia, no es por obra. Pero Santiago complementa diciendo, la fe sin obra es muerta. ¿Cómo dices tú tienes fe? Yo te puedo mostrar mi fe por medio de mis obras. Entonces, ¿cuán necesario es? Hermano, que cuando el Señor llega al corazón del hombre, lo primero que hace uno es amar, es querer, es ver el bienestar del otro. Que el Señor bendiga a tus vecinos. Que el Señor te bendiga a ti, te dé la fuerza, te dé la valentía para poder romper esos esquemas. ¿Cierto? La salvación es del Señor. El Señor da la salvación. Pero no dejes de lado hacer esto. No dejes de lado el llevar adelante la figura extendida de la mano del Señor. La figura extendida de esa misericordia. Del buen samaritano. Que primero se compadeció y después hizo lo que tenía que hacer. No basta solamente con ser contemplativos, con mirar, sacar análisis, sacar cuentas, poner ahí en el número, trabajar proyectos y bocetos de uno a otro proyecto, llevar a cabo proyectos, concretar ideas en el Señor, ser incisivos, ser prácticos, pragmáticos, ser gente que levanta a otras. Recuerde que somos solamente eslabones de las generaciones que vienen. Va a darse cuenta usted cómo la obra de Dios crece. Y su palabra dice así: vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Qué dichoso es cuando se habla de que siervos de Dios murieron en estas causas tan nobles, sin esperar recibir absolutamente nada de nadie, solamente lo dieron todo porque el Señor así se lo dijo. Lo hicieron y marcaron generaciones. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente.
Vamos a orar. Siéntanos el Señor orar. Oh Dios de los cielos, Padre Celestial, dirigimos nuestro ruego a usted para darle gracias por su palabra. Señor. Ciertamente, Señor, nos encontramos aplastados al saber que por obra nadie se puede salvar. Nadie, Señor. Solamente usted tenía que venir para darnos esta salvación y para constituirse para el viajero como aquella persona más cercana al hombre en este viaje. Se puede, Señor, sentir seguro porque hay alguien próximo y ese es usted. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor amado. Gracias por estar con nosotros. Señor. Gracias por salvarnos, por darnos vida eterna en Cristo Jesús, por este regalo glorioso. Nos sentimos seguros, nos sentimos tranquilos, no por nuestros méritos. Me siento tranquilo no por mis méritos, porque no los poseemos, sino por los méritos de aquel que murió en la cruz del Calvario y dijo: consumado es, esta obra es cancelada, este pago es, este precio es cancelado. Y lavó mi vida y lavó la sangre de aquellos que confiesan tu nombre con su sangre gloriosa para hacernos aceptos delante del amado. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, mi Señor. Bendice a cada uno de aquellos de mi hermano, los jóvenes, los niños, aquellos que van a escuchar esta su palabra, que pueda quedar grabada en los tesoros del corazón y puedan ellos ser bendecidos grandemente por su palabra. Gracias, somos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Vamos a estar orando por los enfermos, estar orando por aquellos que de una u otra manera necesitan la sanidad de nuestro Señor, por aquellos que están en los hospitales. Vamos a hacer una oración por José Tomás, el sobrino de nuestro hermano Memo. Así también ustedes, si en su casa necesita sanidad o si tiene a alguien enfermo, póngalo en su corazón, ponga una oración delante del Señor y Él va a hacer su obra. Padre Celestial, soberano Rey, soberano Creador, Rey de Reyes y Señor de Señores, delante de tu santa presencia, Señor, bendito Salvador, bendito Creador, hacemos esta oración, Señor, por todos aquellos que se encuentran enfermos, Padre, que, Señor, están, Padre Celestial, postrados quizás, Señor, en la camilla de un hospital, Señor. Están postrados, Señor, quizás en sus hogares, postrados, Señor, quizás en una cárcel, Señor. Y necesitan, Padre, un poquito de ti, necesitan un poquito de sanidad de tu Espíritu, Padre Celestial, para sus vidas. Quizás necesitan, Padre Celestial, que en aquel lugar, en aquel, Padre Celestial, oscuro lugar, Señor, en el que se encuentran, en aquel, Señor, pedacito de su corazón, Señor, en el cual hoy, Señor, están sintiendo una angustia terrible, que están sintiendo, Señor, un dolor, Padre Celestial, punzante en sus vidas, Padre amado. Te pedimos, Señor, que en tu santa voluntad, Padre Celestial, y en tu misericordia, mi Señor, envíes tu sanidad. Que te le presentes, Señor, en sus corazones en esta hora, para que ellos también, Señor, Padre, puedan sentir, Señor, tu santa presencia. Hay algunos, Padre Celestial, que están en los hospitales, Señor, luchando por sus vidas, Señor, en esta situación en la cual, Señor, el mundo está pasando hoy, Señor, en la cual, Señor, se ha presentado este virus, Señor amado, esta pandemia, Señor, a nivel mundial, Señor, y están luchando por sus vidas, Señor, están luchando, Señor amado, por no desfallecer, por no morir, Señor. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que tú hagas la obra, Señor, en sus vidas, que hagas la obra, Señor, en sus corazones, conforme a tu voluntad, Señor, conforme, Señor, a tu misericordia, Padre Celestial, que tú, Señor, te les seas presentando en aquel lugar, Señor, Padre Celestial, y si es el momento de partir de algunos, Señor, preséntateles, Señor, que no se vayan sin ti, que no se vayan, Señor, a aquel lugar, Señor, al cual van aquellas almas, Señor, que no te conocen, un lugar de tormento, Padre.
un lugar de dolor, un lugar de angustia, mi Señor. Hoy, Padre Celestial, el mundo se ha olvidado de ti. El mundo, Padre Celestial, ha olvidado, Señor, que tú eres el doctor de doctores y que tú tienes la última palabra, mi Señor. Que eres tú, Señor, el que, Padre Celestial, dice hasta aquí llega o tú sigues, mi Señor. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que el mundo, Padre amado, te pueda conocer. Que el mundo te pueda entender, Señor. Que aquel sacrificio en la cruz no fue en vano, mi Señor. Le abriste la puerta a todos, mi Señor amado. A nadie dejaste fuera, mi Señor. A nadie. A todos le abriste la puerta para que todos pudiesen entrar. Te pedimos misericordia, mi Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que en tu voluntad, Padre amado, les sea ayudando, les sea fortaleciendo. No le abandonen ni les deje. Bendito Rey, compartimos un poquito de tu palabra. Compartimos un poquito de tu alabanza, Señor. Pero más allá de eso no podemos hacer nada. Solamente rogarte a ti misericordia. Señor. Solamente rogarte a ti, Señor, que en tu voluntad, Padre, tengas piedad de cada uno de ellos. No le abandones ni le dejes, Señor. Te pedimos por el sobrino de nuestro hermano Memo, Señor. Tú le conoces, tú sabes quién es. Tú sabes la situación que está pasando, mi Señor amado. Te pedimos que tengas misericordia y le des sanidad a su vida. Todo te lo rogamos, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Vamos a estar entonando una nueva alabanza para honra y gloria de nuestro Señor. Seguro
dándole al Señor una bendición, Amén. para que Él sea bendiciendo cada instancia que se nos da a nosotros para poder transmitir a ustedes esta oportunidad de poder alabar a nuestro Señor. Amén. Que Él también les sea bendiciendo en su hogar y nos sea bendiciendo a nosotros y acompañándonos hasta nuestros hogares. Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, soberano Rey, soberano Creador, gracias tenemos que darte, Señor, por la oportunidad que tú nos has brindado, mi Señor amado, de poder estar, Señor, en esta instancia alabando y bendiciendo tu santo nombre, Padre. Señor amado, mira, Señor, te pedimos, Padre Celestial, que en tu gran amor, en tu gran misericordia seas bendiciendo, Señor, a todos aquellos, Padre Celestial, que han oído, que han, Señor, mirado, Padre Celestial, este servicio de alabanza y adoración a tu santo nombre, Padre. Te pedimos, mi Rey amado, que en tu gran amor y misericordia, Señor, su palabra sea, Señor, estando en sus corazones, que sean, Señor amado, comprendiéndola, que la sean poniendo por obra y sean amando, Señor, Padre Celestial, el sacrificio que tú has hecho por cada uno de nosotros. Sea, Señor, poniendo paz, sea poniendo tranquilidad en sus vidas, mi Señor amado. Bendito Rey, bendito Creador. Y a nosotros, mi Señor, le pedimos que nos sea acompañando hasta nuestros hogares, Señor. No nos quites, Señor, tu Santo Espíritu de nuestros corazones, Señor, porque hay necesidad en nosotros, Padre Celestial, también de poder alabar y bendecir tu santo nombre, Señor. Gracias por la instancia que tú nos has dado, Señor. Gracias por el momento que tú nos has permitido, Señor, de poder presentarnos en tu casa de oración. Te pedimos, Señor, nos acompañes por Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre.